En los pasajes que estudiamos esta semana encontramos uno de los relatos más tristes del Nuevo Testamento. Los mismos dirigentes cristianos dudaban de los métodos que Pablo usaba para predicar el Evangelio. Ellos pensaban que era muy radical, demasiado claro y frontal, especialmente con aquellos que venían de la tradición judía. Me imagino la charla que los dirigentes cristianos tuvieron con Pablo cuando llegó a Jerusalén. Mira, no tenemos ningún problema con lo que enseñas. Nosotros lo entendemos muy bien porque tenemos experiencia. Sin embargo, tu manera de predicar y decir las cosas puede confundir a los hermanitos de la iglesia y especialmente a los jóvenes. Muchos pueden pensar que la ley de Moisés no debe ser guardada. ¿Cuál era el problema de los dirigentes cristianos? No estaban dispuestos a llevar el mensaje hasta sus últimas consecuencias. No estaban dispuestos a ejercer fe de que el Espíritu Santo se haría cargo de los resultados si estaban dispuestos a predicar un evangelio que dejara atrás las tradiciones y la letra de la ley. En otras palabras, no tenían la fe que se necesitaba para que el mensaje cristiano llegara a transformar las mismas esencias de las estructuras intelectuales y misionales en las cuales se habían movido tanto tiempo, con tal de que el mundo tenga acceso a la salvación en Jesús. Quiero aclarar algo. Los dirigentes cristianos creían en Jesús, pero a la vez les costaba muchísimo desprenderse de las formas judías y de aquello que habían aprendido desde su niñez. Pablo, que también había sido formado como ellos, estuvo dispuesto a hacer una reforma radical en su vida y al mismo tiempo predicarla. Pablo estaba a la vanguardia del reavivamiento y la reforma. Sin embargo, esa actitud de fe hizo que hasta los mismos dirigentes desconfiaran de él, hasta el punto de tratar de imponerle cómo debía hacer las cosas. Los cristianos judaizantes, que habían rechazado el Evangelio de Cristo, pero que pretendían haberlo aceptado como Mesías, levantaban acusaciones falsas que decían que Pablo estaba en contra de la ley de Dios. Los judíos, que en el pasado habían perseguido a los cristianos junto a Pablo, lo odiaban porque lo veían como un traidor. Y ahora los dirigentes cristianos pensaban que Pablo no era malo, pero que su mensaje era demasiado radical. En otras palabras, los dirigentes preferían pensar que Pablo era un desubicado o desequilibrado y que no tenía la prudencia que ellos tenían para poder caerle bien a todos. Pablo había quedado solo, como pasará en algún momento con todos aquellos que siguen a Dios verdaderamente. Sin embargo, Pablo había quedado solo con Dios. Pablo ahora estaba en Jerusalén porque había traído una ofrenda para los cristianos judíos. Él quería mostrarle a aquellos que lo criticaban y que de alguna manera lo subestimaban, que él no tenía nada en contra de ellos. Pablo aún estaba dispuesto hasta a pedir ofrendas a los conversos y subestimados gentiles para ayudar a aquellos que se sentían superiores. Esto era un golpe para el orgullo judío, y si es que Pablo venía a ayudarlos, ellos no podían aceptar libremente su ayuda, ya que en los ojos de ellos, el apóstol era imprudente y desequilibrado. Los dirigentes cristianos entonces también pretenden ayudar a Pablo desde la plataforma espiritual que se habían subido, pidiéndole que acompañe y apoye económicamente los gastos de los votos que unos judíos cristianos estaban por hacer en el templo. Para los dirigentes cristianos, esta solicitud tenía dos propósitos: limpiar la imagen de Pablo ante los judíos y a la misma vez los liberaba a ellos de la incomodidad que sentían como dirigentes al apoyar el ministerio de Pablo en medio de todos los rumores y las acusaciones que había en su contra. En realidad, estos dirigentes cristianos no estaban tan preocupados por la imagen de Pablo. Ellos estaban preocupados por su propia imagen. Pablo, en su deseo de buscar unidad, se equivoca y accede a esta petición. Elena de White, en el libro Hechos de los Apóstoles, nos dice que Pablo no estaba autorizado por Dios para concederles tanto como ellos pedían. Lo que sucedería después de este episodio terminaría llevando a Pablo al martirio. De este hecho podemos extraer muchas lecciones. Primero, la verdadera unidad no se puede lograr renunciando a la conciencia, con el propósito de permanecer todos juntos.
En otras palabras, seguir nuestra conciencia es mucho más importante que permanecer juntos. Si por permanecer juntos renunciamos a nuestra conciencia, eso no es unidad, eso es complicidad. Sin embargo, si no renunciamos a nuestra conciencia, quizás llegue un momento que no estemos todos juntos, pero permaneceremos verdaderamente unidos a todos aquellos que tengan la misma actitud. Te pregunto, ¿qué hubiera pasado si Pablo hubiera hecho lo correcto? ¿Qué hubiera pasado si es que Pablo no hubiera seguido el consejo de los dirigentes? Sin duda que desde allí muchos se hubieran levantado y hubieran dicho: Pablo está en contra de la organización y en contra de la iglesia. Si tú hubieras vivido en ese tiempo, ¿qué hubieras creído? ¿Te das cuenta por qué no podemos construir nuestras posiciones en base a lo que dice un rumor, otra persona o algún dirigente de turno? Si nosotros hoy formamos nuestras posiciones en base a lo que otros dicen de otras personas, lo más probable es que si hubiéramos vivido en el tiempo de Pablo, lo hubiéramos rechazado. Y si hubiéramos vivido en el tiempo de Jesús, hubiéramos rechazado al Mesías mismo. Es interesante notar que muchas veces aquellos que siguen los principios de Dios son aquellos que pareciera que están en contra de la verdad, cuando en realidad la están exaltando. Es por eso que aquellos que desean recibir las bendiciones de ser parte del pueblo de Dios, pero que no quieren estudiar la verdad por sí mismos, serán siempre los que se unan a perseguir a aquellos que estudian la verdad por sí mismos y que pareciera que están en contra de ella. Dios no nos ha llamado simplemente a que estudiemos y repitamos la experiencia de la Iglesia Apostólica, sino a que la superemos.